Vamos a ir al versículo o la lectura bíblica de esta mañana. ¿Recuerdan cuál fue? Vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, el capítulo 12 y el versículo 12. Yo sé que la lectura bíblica uno dice, uy, pero se quedó como cortica. ¿Por qué no terminó como por lo menos dos versículos? Pero bien, había una intención allí. Y la intención era colocar sus mentes hacia un mensaje tremendo esta mañana, que se llama Jesús venía a Jerusalén. ¿Ok? Aunque lo he titulado El Rey que viene, por todo lo que vamos a tratar, principalmente vamos a ver una entrada de este maravilloso Salvador a esta ciudad llamada Jerusalén. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, ahí con sus Biblias. Espero que cada uno tenga su Biblia en la mano, su celular o donde lo puedan ver y lean conmigo. Dice Juan, capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es tremendo. ¿Por qué? Primero, hay varias cositas que tenemos que identificar. ¿Por qué le están diciendo a Jesús, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel, si Jesucristo no era Rey de Israel? Es raro, ¿no? Es raro ver que le digan que ahí viene el Rey de Israel cuando jamás había Jesús dado alguna vislumbre de que él era el Rey de Israel. Siempre que le decían, tú eres el Salvador, tú eres él, un momentico, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado la hora. Él no quería, o él pasaba muy desapercibido en esta cuestión de ser llamado Rey de Israel. Pero en este caso Jesús iba entrando a Jerusalén y todos los que estaban allí estaban alabando su nombre y además le estaban proclamando como Rey de Israel. Primera cosa, ¿cómo se debió haber sentido el rey de Israel en ese momento? El rey terrenal, ese rey que estaba, valga la redundancia, reinando en esta comunidad judía. Piensen en ello. O sea, ¿cómo fue el celo o los celos de este caballero cuando escucha que le dicen rey a otro ser? Y también surgen otras preguntas. El versículo 12 dice, al día siguiente o en el siguiente día. ¿Al día siguiente de qué? ¿Qué pasó el día anterior? Y también surge otra pregunta que dice, grandes multitudes que habían venido a una fiesta. ¿Cómo así? ¿Es que los judíos tenían una fiesta? Había fiesta que se iba a celebrar en ese momento en el pueblo de Israel. Entonces, ahí hay varias cuestiones que tenemos que mirar. Lo primero, identifiquemos al día siguiente de qué. Para ello, vamos a ir al versículo 1 del mismo capítulo. Juan capítulo 12, versículo 1 dice así. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado. Entonces, este recibimiento que vemos de Jesús fue al día siguiente de ¿qué? De 6 días antes de la Pascua. Y ya con este versículo podemos entender que la fiesta que se iba a celebrar en ese momento, ¿cuál era? La fiesta de la Pascua. Yo sé que, bueno, o espero que todos recordemos cuál es la fiesta de la Pascua. O por lo menos quisiera que alguien me dijera en esta mañana qué se conmemoraba o qué se conmemora en la Pascua, ya que estamos cerquita de Semana Santa, ¿no? La liberación de el pueblo hebreo de Egipto era en esa época, Liberación de la de la esclavitud esclavitud. de los egipcios. Perfecto, Jaime, muchas gracias. El pueblo estaba oprimido bajo una esclavitud y viene Dios, levanta a Moisés y los libera de este yugo de esclavitud. Ahora viene otro día de Pascua donde ellos van a celebrar que son el pueblo de Dios, que tienen a Jehová por Dios, que tienen a Jehová de los ejércitos, a Jehová libertador, al Jehová misericordioso, y dicen, ok,
vamos a agradecerle en este día de Pascua. Y normalmente, ¿qué se hacía en ese día de Pascua? Perdón que no sé si me siguen escuchando, me apareció que la conexión estaba inestable, pero bueno, ya veo que sí me siguen escuchando. ¿Qué tenía que acontecer el día de la Pascua? Como ustedes saben, en Éxodo nos dice que tenían que sacrificar a un corderito. ¿Y ese corderito qué iba a representar? Porque siempre leemos que la Pascua, la fiesta, estaba o simbolizaba la liberación de la esclavitud, ¿verdad? Pero la muerte de ese corderito, ¿qué era lo que simbolizaba? ¿Alguien me lo puede decir? La muerte de Cristo. Ok, la muerte de Cristo. Pero en ese momento, ¿sí? En ese momento, cuando a Moisés se le dice, oigan, cojan un corderito y cojan la sangre y unten en los dinteles de las puertas. ¿Qué significaba para ellos el untar los dinteles de las puertas? No morir. Muy bien. ¿Recuerdan qué iba a pasar esa noche? El ángel de la muerte iba a pasar por todo ese territorio e iba a matar a los primogénitos. ¿Ok? ¿De qué los libró la muerte del cordero? De una muerte. ¿Listo? De la muerte del primogénito. Entonces, en otras palabras, la Pascua representa dos cosas. Uno, la muerte de Cristo y la liberación del pecado, la liberación del pueblo de, perdón, la muerte del Cordero y la liberación de la esclavitud. Y en este caso está simbolizando la muerte de Cristo y la liberación del pecado. Eso lo sabemos nosotros como adventistas porque hemos leído toda la Biblia, pero para los judíos el Mesías no iba a libertar del pecado. Para los judíos ellos esperaban que el Mesías los libertara ¿de qué? De la opresión del yugo romano. Y vamos a ver algo interesante. Pero Juan no nos cuenta una historia tan detallada de qué fue lo que pasó ese día. Y por eso me gusta complementarlo con el reportero de la época, con el gran entrevistador Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19. Acompáñenme rápidamente al libro de Lucas. Espero que ya estén todos allí. Y vamos a empezar leyendo el versículo 28. Lucas 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Entonces, si uno lee solamente ese versículo, pues yo, la primera vez que leí este versículo, les voy a ser sincero, yo no tenía ni idea que era un pollino. No tenía la más mínima idea. Yo dije, un pollino. Entonces, si ustedes nunca han escuchado esa palabra y apenas la van a estudiar, pues en español pareciese que pollino, pues fuese un hijo de un pollo o un pollo chiquito, ¿sí? Pero yo dije, ok, ¿y cómo así que hay un pollo atado? Y luego, más adelante me muestra que Jesús se monta en un pollo. Entonces tuve que ir a investigar qué es eso de un pollino. Y hay muchas Biblias, como por ejemplo Dios habla hoy, o la TLA, la traducción latinoamericana al lenguaje actual, dice en un hijo de asna o en un burrito joven, ¿sí? Pero yo no entendía. Gracias a Dios también tenemos la misma historia en el libro de Mateo. Pongan un dedito allí en Lucas, porque Lucas es el que vamos a utilizar más, pero vamos un momentito a Mateo y nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a Mateo, el capítulo 21 y el versículo 1, y vamos a leer la misma historia. Mateo, capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra de Dios, cuando se acercaron a Jerusalén, recuerden la misma historia de Lucas, lo que pasa es que Lucas es más detallado, vinieron a Betfagé
al monte de los olivos, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada, ojo, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Oh, ya entendí. Entonces, ya estamos hablando de un asno y un pollo. Pues no, me tuve que ir a buscar y buscar y buscar hasta que hallé que un pollino, pues es digámoslo así, la cría o un asno joven, pero sobre todo que no ha sido domesticado. O sea, que no ha sido montado. Eso es lo que significa un pollino. Entonces, el asno joven que no ha sido montado lo podríamos llamar como un asno virgen de monta. ¿Ok? Y me pregunto yo, ¿por qué Lucas me dice que en un pollino y por qué Mateo me dice que va con un asno? ¿No estarán en contravía? ¿No será que el uno está diciendo una cosa diferente al otro? Pues vamos a seguir la historia para entender por qué tenía un asna o la mamá de este pollino estaba ahí presente. Sigue diciendo Mateo capítulo 21, versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Una pregunta, si yo soy el dueño, o sea, yo soy el dueño de esta asna y ese burrito, o ese asno pequeñito o joven, y a mí llega un extraño y me dice, venga, es que ni siquiera me pide permiso, ¿no? Él entra allá, desata mi asna, desata el otro burrito y se los va llevando. Y uno le dice, ¡ey! ¿Usted para dónde lleva mis animales? Ellos le decían, no, es que el Señor lo necesita, cuando esto acabe, pues se lo devolvemos. El dueño, ¿qué creen que hizo? O sea, ¿ustedes qué esperarían que hiciera el dueño? Yo voy y pregunto, venga, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Me van a robar? ¿La policía dónde está? Pasa y acontece que Jesús, bueno, y otra cosa, ¿por qué Jesús les dice esto? ¿Por qué les dice, oiga, tráiganme un pollino, está atado en tal lugar, y díganle que va de parte de mí, que el Señor se los va a devolver? Bueno, para que esto acontezca, tienen que haber sucedido 2 cosas. Primero, que la familia donde estaban atados estos 2 animales tenían que conocer a Jesucristo. De otro modo, no lo prestarían o no lo entregarían con facilidad. Yo creo que hubiese una pelea por esos animalitos. ¿Sí? Entonces tenían que conocer a Jesucristo, tenían que conocer a estos discípulos y tenían que conocer quién los estaba enviando. Y vemos otro paralelo en donde ni siquiera Cristo era dueño de un animalito. Siendo dueño de todo el universo, no tenía ni siquiera para un pollino. No tenía ni siquiera para un asna. Así como cuando vino pequeñito como bebé, no tenía hogar donde nacer y el pesebre le fue prestado, asimismo el animal con el cual iba a entrar a la ciudad de Jerusalén también iba a ser prestado. ¿Saben? Yo me pongo a pensar, ¿qué tenemos nosotros que le pueda servir a Cristo, siendo Él el dueño de todo y dueño del universo, pero qué posesiones tenemos nosotros que le pueden servir a la obra de Cristo? Háganse ustedes esa pregunta también. ¿Qué tengo yo, Juan Pablo, que le puede servir al ministerio de la obra de Cristo, que le puedo colocar en pro de este proceso de salvación? ¿Qué cosas materiales o qué intelecto o qué puedo colocar al servicio de Dios? Es bastante interesante porque imagínense después de, no sé si la persona que le prestó o le regaló el asna o se lo prestó por un momento, sea resucitado y vaya al cielo y le diga a Jesús, mira, ¿te acuerdas este día, hace 2000 años atrás aproximadamente, donde me prestaste este burrito? Pues gracias a eso pude cumplir una de las profecías más grandes que tiene la Biblia. Imagínense la alegría de este hombre al ser resucitado y saber que en una de sus posesiones Cristo la utilizó para el plan de redención. Bueno, posiblemente pueda hacer eso con nuestro carro o con nuestra casa. De pronto necesite nuestro carro, nuestra casa, nuestros vehículos para salvar una vida.
y podamos utilizarla en pro de esa salvación, de ese plan de redención, porque es que el plan es completo, el plan no es solamente un pedacito, del plan hacemos parte tú y yo. Sigue el versículo 5, perdón, el versículo 4, Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Tremendo. ¿Qué decía la profecía? ¿Que iba a venir montado en qué? Primero sobre un asna y luego sobre un pollino. Yo no sé si Jesús se pasó de un burrito al otro por el cansancio, pero el caso fue que se sentó en los dos animalitos. ¿Por qué sabemos esto? Dice así, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Interesante cómo se cumple la profecía. Ahora, ¿por qué tenía que venir en un pollino? Perdón, ¿por qué no solamente venía en un pollino? Pues la profecía decía que era en un pollino. ¿Por qué tenía que ir el asna ahí al lado? Recuerden que el pollino nunca había sido eh, amaestrado o montado. Así que yo creo que necesitaba de su madre para ser guiado en el camino y que este animalito no se fuera a rebelar o de pronto a asustar. Y también la madre que estuviese tranquila porque no le iban a quitar a su hijito. Hay muchas cuestiones en esta historia, pero vamos a avanzar. Volvamos al libro de Lucas. Cuando tenían el dedito, vuelvan otra vez al capítulo 19, versículo 30. Voy a volver a leer, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar a la aldea hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Oh, interesante. Siguiente pregunta que me hago: ¿por qué había una profecía de un pollino? Bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia. Y a su paso, ojo, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Una pregunta: ¿cómo es posible que un rey que va entrando a Jerusalén entre en un burro? O sea, ¿por qué escoger un burro? O un asno, o un pollino. ¿Por qué no escoger un caballo de paso fino, o un percherón, o un trotón, o estos caballos briosos, grandes y fuertes? ¿Por qué creen ustedes que entró en un pollino? Bueno, la respuesta podría ser: muy fácil, es que la profecía decía que iba a entrar en un pollino, ¿sí o no? Pero hay algo escondido acá. Y es que tradicionalmente el burro era el animal en el cual se montaban los reyes y los gobernantes del antiguo cercano oriente. O sea, para nosotros es muy raro entender eso, porque no sé, si un presidente se va a entrar va a hacer una entrada militar, el presidente no va a entrar en burro, ¿cierto que no? Mínimo entra en un caballo lindísimo de paso fino. ¿Ok? Pero en el Antiguo Oriente, los reyes y gobernantes hacían sus entradas triunfales en asnos. Pero había una condición, y es que cuando un rey iba a otro reino sentado en su asno, lo hacía
porque iba en son de paz. O sea, cuando un rey se sentaba en un asno y entraba a otro reino, no venía a pelear, venía a traer paz. Y entonces empezamos a entender un poco por qué Jesús no entra en un caballo cabalgando, sino que entra cabalgando en un asno. Porque Jesús venía a traer, ¿qué cosa? Paz. Lastimosamente, los que estaban allí no entendían que él iba a traer paz. Pero aún así lo vieron sentarse en un asno y dijeron en su mente, wow, este viene como rey. Solamente los reyes se sientan en un asno y entran y hacen su entrada triunfal en las ciudades. ¿Quieren comprobarlo bíblicamente? La Biblia nos habla de ello. Vamos, pónganle el dedito allí en Lucas. Vamos, por favor, al libro de Jueces. Vamos al Antiguo Testamento. De hecho, si ustedes quieren leer un poquito más y entender un poco más lo que les estoy diciendo, pueden leer el capítulo del rey que viene, deseado de todas las gentes, y ahí Elena de White nombra que los reyes se sentaban en asnos cuando entraban a otros reinos. Pero la Biblia también lo certifica. Vamos a Jueces, capítulo 10. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver dos versículos, uno en Jueces y otro en Samuel. Jueces, capítulo 10, versículo 4. Dice así: Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Si ustedes leen el versículo 1, dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado. Oh, los jueces, los gobernantes, se sentaban ¿en qué? En asnos. Ahora miremos la parte real, segunda de Samuel. Vamos a segunda de Samuel. Capítulo 16. ¿Listo? Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Segundo libro de Samuel. Ok. Vamos a leer lo siguiente. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia ¿de quién? Del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¿Qué está diciendo sobre los asnos? ¿Quiénes montaban los asnos? Solamente la familia real. Entonces, cuando Jesús entra en un asno, le estaba mandando un mensaje a los reyes o al rey, a los gobernantes, a los fariseos, a los saduceos, a sus mentes. ¿Qué les estaba diciendo? Está entrando el rey de Israel. ¿Me hago entender? Ahora, no solamente eso, vamos a Isaías 62:11. No, perdón, vamos a Génesis 49 y vamos a leer que ya estaba profetizado que Jesús iba a entrar como rey a su ciudad. Desde mucho tiempo antes de Isaías. Génesis 49, el versículo 10 y el versículo 11. Le voy a pedir por favor a Jaime si me lo puede leer. Génesis capítulo 49, versículos 10 y versículos 11. Atando a la vid, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestidura y en la sangre de uvas su manto. ¡Wow! ¿Y de quién estaban hablando? ¿De De Cristo? uno que venía del cetro de Judá. Y sabemos que es el mismo Jesucristo. Vamos también a Isaías 62:11. Y miramos esto.
Dice Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Interesantísimo. He aquí viene tu Salvador. ¿Y a quién le estaba diciendo esto? A la hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Sión? Jerusalén. Interesante cómo va encadenando todo. Y vamos al último versículo de estas profecías, Zacarías 9:9. Porque a veces pasamos por alto los libros menores de los profetas menores, pero tienen una profundidad enorme. Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tremendo cómo la literalidad de la Biblia se cumple en Jesucristo. Ahora, no entiendo cómo hay personas o judíos que leyendo esto no creen que Él sea el Salvador, con todas las características que Jesús tiene sobre el Antiguo Testamento. Y ahora entendemos, ahora vamos para Lucas, después de leer este versículo, podemos entender por qué cuando Jesús estaba montado en un pollino, todos, miren, es que imagínense el pueblo, no solamente eran los discípulos, todos los que estaban allí estaban tendiendo su ropa en el piso, su manto, haciéndole como una alfombra triunfal, esas alfombras rojas pues que vemos allá en Estados Unidos, en Hollywood, que para que pasen los artistas. Pues aquí la alfombra estaba siendo puesta por todos los mantos de las personas que Jesús había salvado. Yo me imagino que ahí estaban los ciegos que les había dado vista, a los leprosos que les había limpiado sus vestiduras y ya tenían esas ropas limpias, a los cojos que no podían caminar, a los paralíticos que podían, ya no iban con su camilla. Imagínense la cantidad de personas que estaban en ese lugar tendiendo sus vestiduras, se quitaban sus mantos, sus capas y las colocaban para que el burrito pasara y Jesús pasara encima del burrito. Y no solamente eso, dice el versículo 38 lo siguiente, perdón, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, porque a veces pensamos que solamente los discípulos fueron los que hicieron esto, pero no, era toda la multitud que estaba allí. Todo el pueblo de Israel venía a Jerusalén porque sabía que se venía una de las fiestas, si no decir la fiesta más importante para su pueblo, que era la Pascua. Así que todos estaban allí, reunidos. Y entonces dicen, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora entendemos por qué esta cantidad de personas estaban alabando el nombre de Dios, porque Zacarías 9:9 había dado una profecía y ellos estaban esperando esta profecía. ¿Cuál fue el problema? Que ellos estaban esperando a un rey. Espíritu de profecía, en el capítulo que les digo, el rey que viene, dice lo siguiente. Todos los discípulos tenían en mente que por fin la liberación del yugo romano frente al pueblo de Israel se iba a dar. Que por fin Jesús entraba como rey y se iba a posesionar o se iba a emancipar en el cargo que le correspondía. Y no solamente los discípulos, sino toda la multitud que estaba allí, decían, por fin, porque es que siempre que Jesús hacía un milagro, les decía, no digas nada, no digas quién te hizo esto, vete y no peques más. No digas nada, no le digas a nadie, simplemente alaba a Dios. Y a cada ratico era, no digas, no digas, pero en este caso, la multitud vociferaba que él era el rey y Jesús, ¿qué dijo? Él no dijo que no era el rey, él iba victorioso y gozoso en ese pollino.
Interesante cómo cambian las cosas. Pero en la mente de estas personas estaba un rey guerrero, un rey libertador, y habían olvidado que los reyes que montaban en un asno no venían en son de guerra, sino que venían a traer paz. Seguimos leyendo. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pasaba lo siguiente. Imagínense viendo estos fariseos a Jesús entrar en la ciudad con esta algarabía, con todo el mundo, porque dice que las ramas, las palmas, colocaban ramas, colocaban los mantos, gritaban y daban gloria al cielo. Pues los fariseos dijeron: ole, si dejamos que esto siga así, pues este se va a posesionar de esta tierra, no porque tenga derecho, sino porque toda esta gente lo va a coronar como rey. ¿Qué hacemos? Y ellos empezaban como que intentaban decir algo y la multitud pues los iba a callar. Entonces se fueron directamente donde Jesús y le dicen: vea, usted que está haciendo toda esta algarabía, por favor manda a callar a toda esta gente. ¿Y qué le responde Jesús? Algo que tocamos esta mañana en la lección. Le respondió diciendo: él respondiéndole les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, si nosotros nos callamos, pues Dios va a levantar piedras que hablen por nosotros. Pero que su profecía se cumple, se cumple. Que su plan de redención se cumple, se cumple. Estemos, queramos o no queramos estar. Dios quiere que nosotros estemos. La pregunta es, ¿tú quieres estar allí? Porque el plan de la redención se va a cumplir y se está cumpliendo. ¿Ustedes se imaginan qué pensó o qué pensaron los fariseos cuando Jesús le da esta respuesta? Yo creo que los calló. No le dijeron nada más. De hecho, no se registra que le hayan respondido. Si calla a todos estos, las piedras van a hablar, porque el evento que estaba pasando era algo tremendo, algo enorme. Ahora, Jesús llega a un punto alto donde podía ver toda Jerusalén y dice lo siguiente, versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Ustedes qué se imaginan que Jesús estaba mirando? Yo me imagino a Jesús mirando allí el templo, mirando donde todos los años se hacía el sacrificio del Cordero en la Pascua, mirando la entrada por donde el corderito iba a pasar para ser sacrificado. Yo creo que Jesús estaba pensando y analizando todo lo que le iba a acontecer de ahí en adelante. Pero ¿saben? Dice el Espíritu de Profecía que Jesús no lloró porque él estaba contemplando sus últimas horas, porque le quedaban muy poquitos días para seguir en la tierra y le tocaba pasar por ese calvario. Dice que él realmente estaba llorando amargamente por lo que su mente y sus ojos podían ver sobre la destrucción del pueblo de Jerusalén. Y yo quiero, y les pido permiso para leer una parte de este fragmento. Deseado de todas las gentes, página 531, dice así: Jerusalén había sido la hija de su cuidado, y como un padre tierno se lamenta sobre un hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? ¿Cómo permitirte colmar la copa de tu iniquidad? Tremendo esas palabras que pensaba Jesús en ese momento. Un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia, pero ahí estaba por perderse una nación entera. Impresionante. Dice también, página 530, Cristo vino a salvar a Jerusalén con sus hijos, pero el orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico le habían impedido cumplir su propósito. Jesús conocía la terrible retribución que caería sobre la ciudad condenada. Vio a Jerusalén cercada de ejércitos y a sus sitiados habitantes arrastrados al hambre y a la muerte, a las madres alimentándose con los cuerpos muertos de sus propios hijos
y a los padres e hijos arrebatándose unos a otros el último bocado. Vio los afectos naturales destruidos por las angustias desgarradoras del hambre. Vio que la testadurez de los judíos, evidenciada por el rechazamiento de la salvación que él les ofrecía, los induciría también a rehusar someterse a los ejércitos invasores. Contempló en Calvario, sobre el cual él había de ser levantado. Tremendo, ¿no? Jesús no estaba llorando por su propia vida. Jesús estaba llorando por la destrucción de su pueblo. Imagínense 4000 años antes, este ser cuidando a ese pueblo, llevándolo todos los días, colocando la nube, colocando la pared de fuego, el torbellino de fuego, todos los días cuidándolos, luchando con ellos, mandándoles profetas, y tener que ver esta destrucción tan horrible. Dice el Espíritu de Profecía que él lloró amargamente. O sea, no que simplemente como cuando a Lázaro que murió, que se le salieron las lágrimas y lloró, porque él lloró fue como por compasión, por empatía con los que estaban allí. Ahí dice que lloró amargamente dando voces y gritos. O sea, Jesús clamaba y lloraba fuertemente, como un desespero tremendo. Imagínense ustedes poder ver que su ciudad amada, que donde está su familia, sus hijos, se van a matar unos a otros y se van a comer unos a otros. Porque va a ser terrible. El juicio contra esta ciudad iba a estar dentro de muy poco. Sigue la escritura diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos que en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Juan Pablo, ¿y esto de qué me sirve a mí? Si eso ya le pasó a los judíos, estamos ahorita en el 2021. ¿Eso para qué? Pues pasa y acontece que el rey que vino un día va a volver otra vez. Y esta vez no va a venir sentado en un pollito, en un pollino. No va a venir en un hijo de asna. ¿En qué animal va a venir Jesús? ¿Cómo así Jesús va a venir en un animal? Pues Apocalipsis me dice que él va a venir sentado en un animal. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Apocalipsis 19:11, espero que ya todos estén allí, dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya sabemos quién es este hombre, ¿sí o no? El Verbo de Dios. ¿En qué venía montado? ¿O en qué va a venir montado? En un caballo. Ya no en un asna, en un caballo. Y sigue diciendo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Cómo así? ¿Los ángeles necesitan caballos para venir? ¿Se vaya que van a venir en caballos voladores, en Pegasos? ¿Cómo es esa venida de Jesús que hasta su ejército viene detrás de él en caballos blancos? Sigue diciendo, bueno, aquí hay que aclarar algo. Recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico y la simbología que se utiliza aquí es para denotar algo. ¿Recuerdan ustedes qué denotaba estar montado en un asna? ¿En un asno? Ser rey, ¿cierto? Pero además, entrar a una ciudad en el asno significaba que venía en paz. Pero ¿qué significaba cuando un rey venía a caballo?
Y peor aún, si venía con su ejército atrás, todos montados a caballo. ¿Qué iba a hacer? Iba a acabar con todos. Pues ahora, en este caso, el versículo 15 nos da la respuesta. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida de Cristo no viene para darnos paz. ¿A qué viene? ¿Viene a darnos salvación? No, la salvación ya fue dada. Viene a cumplir la profecía. ¿Y cómo así? ¿Cuál profecía? El mismo Jesús lo dijo. Vamos a Lucas. Jaime leyó un versículo bastante interesante esta mañana. El de los cabritos a la izquierda y a la derecha. ¿Me pueden recordar dónde está? Que se me perdió. Mateo 25:31. Gracias, Jaime. Mateo 25:31. Dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Se parece a lo que dice Juan en Apocalipsis, sí o no? Es igualito. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tremendo lo que viene Jesús, ¿no? Pero no solamente eso. También el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? No va a haber grises, no va a haber ay, yo medio me salvé. No, o usted se salva o usted se pierde. O usted es bendito del Padre, hijo del Padre, o usted es maldito por Dios. ¿Sí o no? Aquí no hay grises. O usted es frío o usted es caliente. El punto es que tenemos un mensaje como iglesia adventista. ¿Y cuál es el mensaje? Pues, la fácil, mensaje de los tres ángeles. ¡Claro! Pero el mensaje primordial del mensaje de los tres ángeles es el juicio con la venida de Jesucristo. Ahora, estamos predicando, no como iglesia, porque tal vez como iglesia lo hacemos, pero personalmente, yo, Juan Pablo, ¿estoy diciéndole al mundo que Cristo viene? O tal vez me da pena, o me da miedo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes en ese momento, cuando Cristo venga, quisieran estar en los cabritos o en las ovejas? Yo creo que todos, espero que todos me respondan en las ovejas, ¿cierto? Ahora les hago una pregunta más difícil aún. ¿Ustedes quisieran que su familia estuviese en los cabritos o en las ovejas? ¿Y qué estamos haciendo para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos estén al lado de las ovejas? Les estamos predicando que Cristo va a venir, así como ya lo hizo una vez y así como predijo la destrucción del templo y del pueblo de Jerusalén, de toda la nación judía, también va a venir y va a destruir toda la tierra. ¿Y a los cabritos qué les va a hacer? Los va a destruir con la tierra. ¿Y para Jesús va a ser fácil eso? No. Si le dolió
ver la destrucción de un solo pueblo. Imagínense ver la destrucción de toda la raza humana perdida. Tremendo, ¿no? ¿Cómo va a ser el dolor de Dios en ese momento? Ahora, el mensaje de esta mañana que les quiero compartir es el siguiente. Hermanos y hermanas, Cristo va a venir. Querámoslo o no lo queramos, creámoslo o no lo creamos, Cristo viene. Y el que pronto va a venir, vendrá a juzgar vivos y muertos. Hagamos nuestra obra o no la hagamos. Prediquemos o no prediquemos. ¿Que hacemos parte del plan? Claro que sí. Pero si nosotros no lo hacemos, hasta las piedras lo van a hacer. Pero de que viene, viene. ¿Me estoy preparando para ello? ¿Estoy preparado para ello? ¿Estoy preparando a otros para este proceso? Esa respuesta la tiene cada uno. Le ruego a Dios que utilice mi vida para poder traer más almas a Cristo. Y le ruego sobre todo que me dé o que me ayude a entender que soy un instrumento y que debo de tener disposición para hacer su obra. Porque a veces el orgullo, porque uno dice, no, pues yo no soy orgulloso, pero el amar mucho este mundo nos vuelve orgullosos. Tenemos miedo más de perder lo material que lo espiritual. Tenemos miedo de quedarnos más sin una casa, sin un carro, sin un empleo, sin comida, que de perder la vida eterna. Es más, hasta más sencillo, tenemos miedo de dejar nuestros vicios, nuestros pecados. Es que a mí me gusta mucho comer de esto, es que a mí me gusta tomarme esto, es que me gusta hacer esto, es que. Y empezamos con el que es. Y eso no debería apartarnos de la salvación de Cristo Jesús. Porque empezamos a justificar nuestro pecado. Y pues tristemente, no lo digo yo, no lo dice Juan Pablo, lo dice el mismo Jesús. Mateo 25, está muy claro. Apartados de mí, hacedores de maldad, malditos. No lo digo yo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues esta mañana lo vimos claramente. La lección de este trimestre está buenísima en cuestión de poder entender la salvación de una manera activa, de una manera práctica. Tenemos que ir y compartir. Y el ayuno que vimos esta mañana no es simplemente dejar de comer, como ya lo vimos. No es simplemente encerrarme en un cuarto 24 horas a orar. Es poder compartir el alimento con los demás. Es poder compartir una palabra. Es poder visitar a un enfermo. Es poder visitar a un encarcelado. Es poder visitar a un familiar que lo necesite. Ahí es donde está el evangelio. Es que el evangelio no es ir y meterle toda la información a una persona. El evangelio está en el testimonio. Así que, para terminar, y les agradezco este espacio, el rey viene. El rey que viene, y el himno lo dice, cerca está. Y tal vez llevamos, no sé, yo llevo 14 años en el evangelio. Aquí pueden haber personas 20, con 30 años en el evangelio. Otros desde nacimiento, ya llevan toda su vida en el evangelio y han esperado desde chiquiticos a Cristo y nada que viene. Y entonces, ¿cómo es que Juan Pablo me diga que es que el rey que viene cerca está y no viene? Lo que pasa es que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y 100 años para nosotros, para Dios es, imagínense, vive eternamente, existe eternamente. ¿Qué son 100 años para Dios? Nada. Ahora, si salgo ahorita, me resbalo, me pego en la cabeza y me muero, ¿Cristo vino para mí, sí o no? Me da un infarto fulminante, ¿Cristo vino para mí? Ya llegó. Y no hay tiempo más de llorar ni de decir, ay, perdóname. Por eso Jesús dice todos los días, ven, en Isaías 1 dice, ven y estemos a cuentas. Mejor dicho, venga Juan Pablo, peces en la balanza, estemos a cuentas, hagamos cuenta de tus pecados y pide perdón por ellos y no los cometas más, porque tú no sabes
ni el día ni la hora, ni de tu muerte, ni de mi venida. Así que Cristo viene. Cumplamos su palabra, no como una obligación, sino porque Él ya nos dio la redención y la salvación. Y va a venir como rey, como el rey que es. Porque ahorita está como sumo sacerdote, pero viene como rey. Y como rey ya no viene a perdonar, sino que viene a llevarse a los perdonados y a castigar a los que no quisieron recibir ese perdón. Que Dios los bendiga en esta mañana y muchas gracias. Terminamos con una oración, ¿no? Para terminar con una oración. Amante y eterno Dios, gracias te damos por este mensaje que nos has dado en esta mañana. Especialmente, Señor, por darnos la conexión necesaria para que nos podamos reunir, así sea de manera virtual, en esta mañana a trazar tu palabra. Señor, hemos escuchado un mensaje por medio de la Biblia, por medio de tu voz, sabiendo que tú ya vienes. Tal vez oímos que tú vas a venir, pero tal vez no escuchamos que tu venida está cerca. En estos momentos te pedimos que este mensaje de tu segundo regreso se quede en nuestros corazones impregnado y que podamos salir a la calle a compartir con nuestros semejantes que se están perdiendo, Señor. Limpia nuestras vidas para que podamos dar un mensaje limpio. Así como cuando estuviste en esta tierra, Señor, limpiando a cada uno de los leprosos y que sus vestiduras ya no tenían más mancha y que podían dar testimonio de su salvación, así nosotros también podamos pregonarle al mundo que hemos sido librados del pecado y que por la gracia de Jesucristo somos salvados y esperamos estar en pie cuando el regreso de nuestro Rey venga a este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a anunciar tu pronto regreso, para que podamos cumplir este plan de redención y podamos ser parte de la salvación, que seamos parte activa para que toda persona que nos pueda conocer pueda escuchar nuestro mensaje. Te pedimos, Señor, que tus ángeles nos acompañen en este resto de tarde que nos queda, que los alimentos que vamos a consumir sean benditos por ti y que la compañía de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de los integrantes de esta iglesia. Bendícelo, Señor, bendice esta iglesia de Hollywood, que puedan promulgar el mensaje allá en los Estados Unidos y también a nosotros que nos conectamos de aquí de Colombia, que tú nos dirijas y nos ayudes a traer más personas a tu red. Gracias por escucharnos, por darnos este privilegio de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén.